bien, vamos a iniciar este segundo bloque, siempre con un invitado para analizar el tema de las protestas. Se entiende que a partir de este miércoles se reiniciaban las medidas de fuerza. Parece que están perdiendo un poco la vitalidad algunas marchas. Ya no se habla de un paro indefinido, aunque en los próximos días se tomarán acuerdos a través de esta denominada organización, la macrorregión sur del país. Ayer y en las últimas horas han habido básicamente marchas en Arequipa y no hay mayores problemas en la carretera, excepto en Ica, básicamente en la zona de Pisco. En Puno creo que se han registrado algunos enfrentamientos. ¿Esto va a evolucionar o se está disipando? ¿Cuál es la opinión que tiene sobre el tema? Hemos invitado para hablar sobre este tema de reinicio de las protestas a Elías Rojas, analista y sociólogo. Bienvenido, Elías, a Controversia. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo están, amigos de Controversia? Bueno, en realidad hay varios elementos, ¿no? Digamos de que el reinicio el 4 de enero es un reinicio desigual. Creo que es una cuestión que inclusive evaluó el encuentro macrorregional, el primer encuentro macrorregional del 28 de diciembre, cuando en su primer acuerdo señala de manera muy clara, ¿no? Sí, reiniciar huelga el día 4, pero sin embargo le agrego una frase, una frase sí, que dice de que consulta las bases, ¿no? Eso creo que describe muy bien el reinicio de carácter desigual. La policía, por ejemplo, el día 4 informaba de que los lugares donde se han producido las mayores y más grandes movilizaciones ha sido Arequipa, ¿no? A diferencia de Puno, que ingresa a una huelga y que ahora ha ido creciendo de manera mucho más fuerte, sostenida, digamos que es el punto más alto ahora de la paralización. Lo mismo está sucediendo en el caso de Cusco y me parece que en la región de Abancay. A esto se ha ido generando, digamos, una movilización nacional mucho más fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, la CGTP no tenía nada decidido para el día 4, ni ninguna organización política, social, tenía nada decidido. Y para el día 4, con 48 horas de anticipación, convocan una movilización en la ciudad de Lima, ¿no? Y que ha habido movilizaciones en distintos lugares, en Barranca y en otros de Lima provincias que se han producido movilizaciones, y en el mismo Lima también se han producido lo mismo. Ahora hay movilizaciones también en el norte, en el oriente, lo cual refleja de que si bien es cierto, no tiene la condición de paralización, sí tiene la condición de jornada de lucha, y lo cual muestra de que este no es un problema que se va a resolver, digamos, con algunas dádivas, ¿no? Te voy a dar más empleo, voy a hacer más inversiones, salud y educación, todo lo que habla, cuando ellos pretenden resolver un problema de orden político con algunas dádivas de orden económico o tratando de meterlo en el corset de orden jurídico. Y esto evidentemente no va a suceder así por la propia característica de la plataforma y por el contenido que tiene efectivamente estas movilizaciones, que en esencia son dos, ¿no? La defensa de la voluntad popular y el respeto del voto, ¿no? Del voto de los peruanos, que se traduce evidentemente en un proceso de democratización que se expresa hoy de una manera muy fuerte, ¿no? Claro. ¿Hasta qué punto es probable en estas circunstancias actuales el reinicio de un paro indefinido, o ya eso lo podrías descartar? Solamente sería un paro de, no sé, 48 horas o 72 horas. ¿Ya no es viable un paro indefinido a estas alturas? Mira, por la forma de cómo se están acumulando fuerzas y descontentos, creo que el tema puede ir cuajando más. Cuando hablo de los descontentos me refiero a dos elementos
pues en el caso de Arequipa son, digamos, principales, ¿no? Uno es de carácter nacional, que es precisamente la forma de cómo se está comportando el Congreso de la República. Para el Congreso de la República no pasa absolutamente nada, ¿no? Aquí hay un conjunto de terrucos a nivel nacional y lo único que hay que hacer con los terrucos es meterles bala. Entonces, por ese lado, aparentemente tienen resuelto su problema y dentro de su lógica, esto se resuelve con el ejército y con bala, ¿no? El respeto al principio de autoridad y hasta ahora el asunto está resuelto, ¿no? Y es por eso que hacen lo que les da la gana, ¿no? Quieren nombrar nuevamente defensor, bajar el número de votos para nombrar defensor, están modificando las reglas electorales para darles la reelección. Es decir, hay un conjunto de normas, mecanismos que inclusive no solamente tienen que ver eso, sino que ahora hay una enorme fluidez para beneficiar a los empresarios, ¿no? Entonces, lo cual ya expresa las verdaderas intencionalidades que tenía en el fondo el tema de la vacancia, ¿no? Y yo me hacía una pregunta allí, ¿no? El tema de que le dé, que Casilla haya metido el golpe y aprovecharlo para capturar el poder la derecha y la extrema derecha. Decía, pero ¿por qué se preocupan si Castillo les puede dar absolutamente todo de manera igual? Lo que pasa es de que el racismo se impuso y evidentemente se llevaron adelante este tipo de prácticas. Ahora que quieren las manos libres, están haciendo absolutamente lo que les da la gana. Entonces eso está generando mayor indignación, mayor rechazo. O sea, toda acción que hace el Congreso de la República le echa más gasolina a esta propuesta. Y el segundo es un problema que también que tiene que ver pues con el problema del ninguneo y el desprecio, ¿no? El caso del gas, por ejemplo, en Arequipa. He leído un titular el día de hoy de un medio de comunicación, una prensa, ¿no? Un diario, que decía que la culpa de que no haya gas en Arequipa son de las manifestaciones, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Absolutamente falso. O sea, estamos viviendo un desabastecimiento que nadie lo explica hasta el momento. O sea, en primer lugar, si nos atenemos a las reglas del mercado, aparentemente esto habría ya resuelto el problema y por la competencia hubiera bajado el precio de los 200 o los 100 soles que están cobrando el balón de gas, ¿no? Pero al ser grupos monopólicos, la forma de cómo controlan la escasez, han elevado el precio de una manera, digámoslo así, criminal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿pero de dónde viene eso? ¿Cuáles son los factores? ¿Es el mercado? ¿Son las empresas que se han arreglado para fijar un precio? ¿O es de que la empresa distribuidora nacional no funciona? ¿O al final es una política para generar, para decir, echarle la culpa a alguien y generar enfrentamiento o pueblo contra pueblo, ¿no? Si fuera lo último es absolutamente despreciable, ¿no? De que se utilice el desabastecimiento para echarle la culpa a las movilizaciones cuando en realidad los culpables son evidentemente otros. Entonces, eso también está generando descontento y genera descontento porque no hay alguna institución que resuelva el problema. ¿Qué resuelve el problema? ¿Va a ir en Decopi? ¿Va a ir el Sonermín? ¿O va a ir la Fiscalía? ¿O va a ir la Defensoría del Pueblo? ¿O va a ir la municipalidad? ¿No? ¿Alguien va a resolver ese problema? Nadie le resuelve el problema a los peruanos. Entonces uno dice, y bueno, y si a los peruanos nadie le resuelve los problemas, y con el ninguneo y el desprecio, entonces los actos de violencia encuentran evidentemente mayores explicaciones, ¿no? De cómo efectivamente esto sucede. Claro. Sin embargo, dirías que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos por bajar el tono de la violencia, afirmando, por ejemplo, que los manifestantes han atacado de manera agresiva aeropuertos, la planta de leche Gloria en Arequipa y otras instituciones, las sedes de los ministerios públicos, del Poder Judicial, y que a eso se ha sumado esta denominada Marcha por la Paz, ¿no? O sea, el gobierno está tratando también de su perspectiva de bajar la agresividad y que la gente se dé cuenta de que estas manifestaciones han sido provocadas por radicales o gente que ha sido liberada o que cumplió su sentencia en determinado momento por terrorismo. Mira, todo ese discurso en realidad le echa más leña al fuego, ¿no? Empezaron terruqueando y han terruqueado de una manera muy vil, ¿no? A todos.
de que aparentemente los terroristas estarían controlando absolutamente ello. La evidencia muestra más bien de que estos son respuestas de carácter espontáneo, ¿no? Y dan la apariencia de que habría coordinación. Esa es una de las características de las protestas de carácter espontáneo, que aparecen pues de una manera eclosional, bastante fuerte, contundente en las movilizaciones, pero no es un hecho que habría sido coordinado. Es más, si vemos el tema de la plataforma es una decisión de los propios, de estos movimientos de carácter eclosional que plantean una plataforma de orden político, que no se les pasaba por la cabeza ni siquiera a los partidos políticos, a los gremios sindicales, entre otros. Digamos que estos ingresan algunos al día siguiente de las paralizaciones o de las movilizaciones, y otros todavía mucho más tarde, como es el caso de los partidos políticos. Entonces, no hay allí ese tipo de consideración. Lo segundo es de que esta es una práctica absolutamente nefasta, ¿no? Entonces, si son terrucos hay que matarlos. Y eso revela una cuestión muy, hasta diríamos, una intencionalidad criminal por parte del Estado, que además pretende justificar las muertes y generar un proceso de impunidad. Si fuera cierto que las instituciones funcionan, son, mira, cerca de 30 asesinados en el país, ¿no? ¿Hay algún detenido? Recién vamos a investigar desde la fiscalía, pero diga, supongamos que hubiera sido Pedro Castillo. Con toda seguridad ya habría habido ya denuncias fiscales contra Pedro Castillo, sus ministros, ya se hubiera en el Congreso abierto una comisión investigadora, ya el Ministerio Público y la fiscal hubiera ido al Congreso a presentar una denuncia contra Pedro Castillo. Pero como se trata de ellos, no hay absolutamente nada, ¿no? Y tratan de hacerlas largas, lo cual muestra de la forma de cómo se comportan las instituciones. Para unos son absolutamente drásticos, pero para otros sencillamente es un instrumento de impunidad, como se está llevando adelante. Y tercero, es nuevamente el ninguneo, ¿no? Y el desprecio hacia los peruanos. O sea, decir que alguien los está manipulando, decir de que alguien los está llevando por este mal camino. Entonces, oiga, los peruanos, no, y en esa misma lógica dijeron votaron mal por Pedro Castillo, ¿no? Votaron mal sobre estos peruanos sucios, despreciables, indios, cholos, incalificables, incapaces, todo lo que han dicho, ¿ah? Votaron por Pedro Castillo, ¿no? Entonces, estos mismos ahora se están dejando manipular por otros. Entonces, eso es una actitud de desprecio muy fuerte de las élites, y que la última cereza es que van a denunciar a Evo Morales por traición a la patria. ¿Alguien le ha dicho al señor Montoya que es estúpido? O sea, ¿cómo vas a denunciar a un extranjero por traición a la patria? Eso ya habría que hacer una trepanación craneana para ver qué tiene efectivamente este personaje en la cabeza, ¿no? Pero eso muestra la política. Si ves la política del Congreso, de la ultraderecha y lo que está haciendo Dina Boluarte, vamos a encontrar de manera muy clara de que hay que concordar, hay un juego en pared, que nuevamente nos dice de que queremos dividir el país. Queremos dividir el país para anexarnos a Bolivia. Entonces, ¿quién nos están manejando? Evo Morales y los bolivianos para generar un fraccionamiento de la patria. Entonces, estos son traidores. Entonces, no entienden de que el problema principal del Perú es un problema de orden político, y este problema político tiene que ver con el respeto del voto y con el respeto de la voluntad popular. Entonces, son dos cosas profundamente democráticas que evidentemente a los cultores de la dictadura no les gustan, ¿no? Claro, ahora, ¿qué tal te parece el manejo de Dina Boluarte, ¿no? Ha retirado aliendo de la DINI y obviamente tiene una actitud mucho más proactiva si lo comparamos con Pedro Castillo. Ha viajado al Cusco el fin de semana para, me supongo, disipar las protestas y está hablando mucho, ¿no? Da muchas conferencias de prensa. Ayer, desde luego, brindó otra conferencia de prensa junto al señor Otárola. La ve muy activa, piensa que está tratando de amortiguar el golpe. En realidad, sí, ¿no? Hay una estrategia desde el gobierno para, digamos, reposicionarse, hacer prevalecer su discurso de sus explicaciones, de que ella es muy buena gente, ¿no? Y que quería ayudar a Castillo y que Castillo no se dejaba ayudar.
de que ella simplemente está allí porque la Constitución así lo dice. Hay cosas que evidentemente no tienen un asidero porque la gente no les cree, no cree ese tipo de cosas. Eh, Sin embargo, creo de que la intervención en el Cusco, digamos que fue planificado para que de esta manera ella, desde una palestra desde el sur, exprese sus puntos de vista que acabamos de señalar. Yo quiero destacar ahí el rol de los periodistas del Cusco, que me parecieron, eh, digamos así, que hacen honor evidentemente al periodismo, ¿no? Sobre todo el periodismo de provincias, de que de manera muy clara le preguntaron sobre los asesinatos y dijeron esa palabra que el gobierno no quiere utilizar, ¿no? Asesinatos, ¿no? De peruanos, y la pusieron contra la pared, ¿no? Contra las cuerdas, no sabía cómo salir, evidentemente, de ello, y cuando salió a la calle, prácticamente escapó porque la gente que se había concentrado allí, al grito de asesina, la hicieron correr, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fracasó, ¿no? Dina Boluarte, y solamente desde el control que tiene en Lima puede plantear efectivamente las cosas. Ahora, eh, Dina Boluarte, pues, se sostiene, yo creo, con tres pilares, ¿no? El principal de ellos son las Fuerzas Armadas. Si observamos el rol de las Fuerzas Armadas en los últimos días, vamos a encontrar que tienen un rol esencialmente político. O sea, las Fuerzas Armadas no son deliberantes, lo que dice la Constitución, ¿no? Que es vulnerado de una manera exprofesa por el gobierno, eh, porque ellos cumplen un rol de orden político. Aquí en Arequipa, el general de la región, en la semana pasada, estaba convocando una marcha por la paz, que llevaron adelante con los sectores más derechistas y extremistas de Arequipa, ¿no? Con sus politos blancos y toda la pituquería limeña, arequipeña, allí, y los soldaditos que les pusieron polos blancos, el ejército, la policía marchando allí conjuntamente en un acto centralmente político, ¿no? Y el que lo había convocado era evidentemente el general de la región. Y ya se vino abajo ello cuando hicieron la convocatoria nacional a través de la Policía Nacional. Entonces, pero ese rol lo siguen jugando. Si observamos las últimas acciones, vamos a encontrar de que ellos son los que están asumiendo la conducción, ¿no? Entonces, y están llevando adelante las políticas precisamente para a desarrollar psicosociales, y entre otros. Entonces, ese creo que es el tema principal allí. Ahora, el rol que está jugando pues la derecha, del Congreso, como te vuelvo a reiterar, que se sienten impunes y para ellos el país se soluciona metiendo bala, ¿no? Entonces, y ese es el bloque de poder, donde Dina Boluarte, al cual tiene que ir a pedir permiso. Y no lo digo yo, lo ha dicho Dina Boluarte, porque dijo de que él le propuso al señor Otárola para que sea primer ministro y no le aceptaron. Oiga, en ese momento ella era presidenta, ¿ah? No tenía que pedir permiso absolutamente a nadie, pero estaba pidiendo permiso a quién. Entonces aparece las evidencias de los hechos de que los que están haciendo política, los que están actuando, son los que a los cuales tiene que pedir permiso de una Boluarte para hacer sus acciones. Entonces, esas son las condiciones en las que estamos viviendo el país. Bien, ahora, concentrándonos ahora un poco en el Congreso de la República, ya ha iniciado desde esta semana la discusión de ese denominado paquete de reformas y se han convocado a varios expertos, uno de ellos Tuesta Soldevilla, el que hizo la reforma política en los tiempos de Vizcarra, con el tema de la paridad, de la alternancia y de las elecciones internas, tal como sucede en Estados Unidos o en Argentina. Y dentro de eso, ayer se ha conocido que la congresista Muruz ha presentado un proyecto de ley que será remitido a la Comisión de Constitución, para lo cual, o en la que se está pidiendo también el recorte de mandato de los jefes de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. En este punto preciso,
¿te parece pertinente que se pida también el recorte de mandato de los jefes de estos organismos electorales? Mira, este es un acto ya, digámoslo así, es la expresión pues del poder y de la venganza, ¿no? Han acusado a la OMPE y al Jurado Nacional de Elecciones de ser parte del fraude, ¿no?, electoral. Y no han mostrado ninguna prueba, ¿no? Inclusive cuando el señor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, fue al Congreso hace poquito, ¿no? Cuando estaban discutiendo sobre el tema de adelanto de elecciones, y prácticamente fue un espacio de interpelación, ¿no? Hay que decirlo en términos taurinos. Jorge Luis Salas Arenas, magistrado arequipeño, egresado de la Universidad Católica de Santa María, ¿no? Cortó rabo, orejas, cabeza, porque todos esos inútiles del Congreso, por más que le hacían preguntas, querían buscar, acusarlo de que era la cabeza del fraude, no demostraron absolutamente nada, ni siquiera el señor Montoya, que presidió la Comisión de Investigación del Fraude en el Congreso, tuvo las agallas de poder decir cuáles eran las pruebas que había encontrado del fraude. Sencillamente fueron derrotados allí en su propia cancha, ¿no? Entonces, ellos no confían en un magistrado autónomo, independiente, que va a hacer cumplir la ley. Se requiere un jurado nacional de elecciones y una OMPE, que es el encargado de llevar adelante el proceso, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, y eso refleja miedo, o sea, refleja miedo. ¿Por qué? Porque tienen ahora un gobierno que va a garantizar de que digamos así, disciplinar al pueblo en lo que ellos quieren, ¿no? Ese término, ¿verdad? Para eso están las Fuerzas Armadas, para eso hacen todo ese tipo de campañas, el terruqueo, todo eso, o la forma como utilizan el desabastimiento de productos, entre otros, para echarle la culpa a alguien de que todo eso lo que está pasando es su responsabilidad. Entonces, eso lo están trabajando de una manera intensa. Pero eso tiene no solamente la función de decir que eso está pasando hoy para desactivar las medidas de protesta, sino para acumular para el proceso electoral. Aparentemente eso les debe dar el suficiente respaldo, pero para que ustedes vean, no es así, ¿no? Tienen que cambiar, tienen que tener un jurado nacional de elecciones con sus integrantes, algo así muy parecido al Tribunal Constitucional, que todos sean de extrema derecha, tanto en la OMPE como en el Jurado Nacional de Elecciones, para que de esa manera democráticamente puedan excluir a algunos partidos que no son de su agrado, democráticamente puedan ellos ser habilitados, democráticamente algunos candidatos que no deben presentarse deben ser tachados. O sea, toda una práctica de control que, como ustedes pueden observar, es el mecanismo que están comenzando a llevar adelante. Entonces, esto es ya muestra de que están haciendo pues un diseño electoral para el 2024 ajustada a sus intereses y a sus medidas. Y por lo tanto, ya es un hecho en sí mismo antidemocrático, una medida inclusive podríamos decir dictatorial de la forma de cómo lo están haciendo. No te escucho, Marco. Teníamos problemas con el audio. Te decía, concretamente en el paquete de reformas se habla de retorno de la bicameralidad, bueno, no se sabe exactamente si es que habrán elecciones internas. ¿Qué te parece esto? O sea, esta incorporación de que un presidente pueda ser procesado, acusado durante su mandato por actos de corrupción? ¿Qué otros elementos podrían adjuntarse, sumarse a este paquete de reformas según tú? Mira, aparentemente la reforma en este caso, de la bicameralidad, hace poco hemos tenido, habría que poner ese contexto, hemos tenido un referéndum, hemos rechazado la reelección, hemos rechazado la bicameralidad, aparentemente ahí hubo una decisión mediante referéndum del pueblo
de una manera abrumadora, aplastante, y si se consideran demócratas, entonces deberían evidentemente aceptar ese tipo de decisiones que se adoptaron en consulta ciudadana. No lo han hecho y están planteando la bicameralidad. Digamos que aceptemos su bicameralidad. Ya, dejémoslo así. Inclusive el caso de la reelección, porque todos los estudios muestran de que del 100% de los que están en el Congreso, si se presentaran el 100% de ser candidatos, las evidencias muestran de que solo el 20% puede reelegirse. Y de estos que están ahorita en el Congreso, con toda seguridad, creo que no llegarían ni al 20% de reelección. Yo creo que estaría muy, muy por debajo. A ver, yo me pongo aquí en Arequipa, de los 6 que están aquí, ¿Arequipa reelegiría a alguien? Yo con sinceridad creo que no. Entonces, una norma de reelección en realidad no garantiza de que ellos sean reelectos, a pesar de que están haciendo todo estos arreglos electorales para que puedan garantizar su presencia allí, ¿no? El segundo elemento allí, creo que esas son las reformas menores. Hay unas reformas que aparecen insignificantes, pero que son más trascendentes. Por ejemplo, el tema de las elecciones internas. Mire, en las elecciones internas, y eso debe ser la verdad, que todos hagan elecciones internas, ¿no? No es que vamos a hacer el método indirecto o el método directo, ¿no? Elecciones internas, inclusive solamente no abiertas. Olvidémonos de las abiertas y olvidémonos del método indirecto. Solamente un militante, un voto en todos los partidos. Nada más. Un militante, un voto. Y sí, ¿ah? Del 100% de sus empadronados, en este caso de sus militantes, porque los afiliados son considerados militantes, solo va a votar el 10% o menos del 10%, ese partido no tendría derecho a participar. Y lo digo ¿por qué? Porque en las últimas elecciones internas que ha habido aquí en Arequipa, hay partidos que dicen que tenemos 300.000, otros dicen que tenemos 500.000 afiliados, somos un partido grande. ¿Ah? ¿Y cuántos han ido a votar en sus elecciones internas? Ni siquiera el 1%. Ni siquiera el 1%. Entonces, un partido donde los militantes no tienen no más en vida activa, es un partido que no sirve. Entonces, por lo tanto, debe ser excluido. Entonces, si no llega a un determinado porcentaje, ya, como son partidos democráticos que tienen militantes, pongámosles una valla un poquito más grande. Si no llegan al 20% de los militantes que van a votar en elecciones internas, ese partido no debe participar en el proceso electoral. Esa es una reforma profundamente democrática, ¿no? Y eso es que debe de hacerse. Y lo segundo es de que hay que abrir el proceso, el proceso de participación de partidos. ¿Por qué tienen que participar solamente los que tienen actualmente inscripción electoral y hay 4 o 5 que van a lograr inscripción electoral? Es decir, va a haber 18 partidos que van a participar. Que si les quitamos los rótulos, la gran mayoría son vientres de alquiler, la gran mayoría son franquicias, la gran mayoría tiene propietarios, no tiene dirigentes, sino propietarios, ¿no? Keiko es propietario de Fuerza Popular, el señor Acuña propietario de Alianza para el Progreso, los Lunas son propietarios de Podemos, o sea, ellos hacen lo que les da la gana, ¿no? Entonces, ¿por qué deben participar solo ellos? ¿No? Si aplicamos el mecanismo que te he mencionado anteriormente, abramos la cancha para que se inscriban 10, 20 partidos, 30, 50 más ya. Y si en las elecciones primarias no votan el 20% por lo mínimo de sus militantes, quedan fuera de la carrera electoral. Entonces tendríamos ya una participación electoral de partidos políticos que realmente tengan militantes, tengan representación. Ese creo que es la reforma central. El resto no, creo que pueden modificar muchas reglas, pero si se cambian solamente esas dos cosas, creo que habríamos hecho una contribución importante a la democracia en el país. Bien, actualmente en el registro tenemos entendido, 12 partidos políticos y se incrementarían 12 más que están en proceso de inscripción, ¿no? Total, hablamos más o menos
20 o 24 agrupaciones políticas que podían estar aptas para el próximo proceso electoral. Ok, vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Hay que tener mucho cuidado con lo que se aprueba, con lo que se reforma y también en qué medida esto también tiene, digamos, el consentimiento de la población, ¿no? Porque el debate solamente se está concentrándose en el Congreso de la República. Gracias, Elías. No, gracias a ti por esta oportunidad. Un abrazo. Gracias. Ha sido Elías Rojas, analista político, sociólogo de profesión, con quien hemos dialogado esta mañana de viernes, terminando esta primera semana de este nuevo año. Muy bien, vamos a ver si es que la calle se calienta o en todo caso se empieza a disipar. Vamos a ir a una breve pausa. En un instante vamos a continuar con la parte final. Volvemos en instante. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Muy bien, vamos terminando nuestro noticiero para hoy.
viernes 6, bajada de Reyes, ¿no? La conocida bajada de Reyes. Vamos a ver si es que la policía o algunas instituciones realizan alguna actividad sobre el tema, ¿no? La bajada de Reyes. Antes de terminar el programa, escuchemos un extracto de la conferencia que ayer ofreció Dina Boluarte y sus ministros de Estado en este nuevo rostro que le quiere cambiar la faz a su gobierno. Dina Boluarte está muy activa, saliendo en medios, ofreciendo conferencias de prensa, dando entrevistas, viajando a diferentes zonas en conflicto. Y bueno, diera la impresión de que quiere hacer igual que el señor Martín Vizcarra, ¿no? Que siempre estaba al tanto de los medios, ofreciendo, respondiendo al prensa. A ver, veamos. Tenemos que trabajar con quienes debemos de trabajar en ese trabajo articulado para resolver las necesidades de cada territorio, de cada región, de cada distrito, de cada provincia, para que podamos resolver los problemas reales y concretos del país. Por ello es que el compromiso de cada ministro es ejecutar al 100% de su presupuesto en cada uno de sus sectores. Falta mejor educación, ahí tiene su presupuesto el ministro, que lo ejecute. Tenemos deficiencia en la salud, ahí tiene el presupuesto la ministra, que lo ejecute. Tenemos deficiencia en turismo y demás trabajo, ahí tiene su presupuesto el ministro, que lo ejecute. Y así sucesivamente, cada ministerio. Y desde la PCM, el Premier tiene la obligación y el deber de fiscalizar, de verificar y hacerle seguimiento a cada uno del trabajo que realicen los diferentes ministros. También los ministros, en ese trabajo de querer devolverle esa responsabilidad y la seriedad con la que debemos de gobernar, le hemos puesto énfasis que tenemos que recuperar la meritocracia, es decir, tienen que entrar a los sectores a trabajar personas que cumplan con el perfil, que conozcan el sector por dentro, pero no solamente basta eso, tienen que entrar con las uñas bien limpias y no solamente con las uñas bien limpias, sino con las uñas bien cortadas. Haremos ante el Congreso de la República. Y las ideas que vamos a llevar al Congreso de la República no son sino el reflejo de lo que el país necesita. Vamos a contar con una plataforma ciudadana donde las propuestas de reforma política van a poder ser socializadas para que también las pueda conocer la ciudadanía. Nuestra área de integridad, y a finales de enero tenemos estimado poder tener ya activa la línea anticorrupción. Y finalmente, la tercera gran medida en términos de lucha contra la corrupción es que a través de una gestión de la SBN, y lo comunicamos, se dio o transfirió un comunicado días anteriores, se recuperó a nivel registral el predio de 90 hectáreas en Chilca. Están saliendo a las calles a protestar sin ser en cuál es su plataforma de lucha social. Las luchas políticas como cierre del Congreso o el tema de la Asamblea Constituyente, creo que en este gobierno de transición no es el momento para abordar esos temas políticos. No estoy negando a la población la posibilidad de que con tiempo, con calma, pero en un diálogo abierto y sincero, puedan ver el tema de la Asamblea Constituyente correcto, y el camino es por el Congreso, no por el Ejecutivo. El Ejecutivo está, su mismo nombre lo dice, para ejecutar tareas de carácter social, hospitales, colegios, infraestructura de carreteras, saneamiento físico-ambiental, de pronto que llegue la agricultura sana para tener los mercados vivos con productos que podamos alimentar nuestros hogares. En eso nos vamos a concentrar. Por eso, reitero, llamo a este
grupo minoritario que todavía están saliendo a las calles, hacer un alto, miren sus hogares, ustedes también necesitan trabajar para llevar responsablemente. Dina Boluarte hace un llamado, dice, a este grupo minoritario. Cuidado con eso, que la calle se puede rápidamente encender. No hay que minimizar. Es cierto que detrás de esto hay muchos radicales, mucha gente termocéfala, pero tampoco se puede decir que son unos cuantitos, no. Hay un gran malestar en la población y un gran malestar que lo han generado las propias autoridades, en este caso el Congreso de la República y la propia Dina Boluarte al proteger a Pedro Castillo y a no desmarcarse desde el inicio. Ella se desmarcó ya cuando todo el vendaval estaba encima. Dina Boluarte además piensa políticamente igual que Pedro Castillo e incluso ella es más radical. Pero claro, ahora por la presión ya se distancia un poco el tema. Pero ella representaba a este gobierno corrupto. Ella ha comido de esto, ha bebido. Bien, 8 de la mañana con 17 minutos, vamos terminando el programa. Eso es todo por hoy. Nosotros retornamos más tarde con nuestro comentario. Hasta entonces tengan un buen fin de semana. Mucho cuidado a quienes viajan, sobre todo a la playa. A cuidarse bastante.